la veía, yo volteaba, estábamos orando y todos los vecinos que nunca hasta te hablaban, ¿y cómo está vecino también? Y hasta se juntaban. Digo, fíjate, solamente la gente busca a Dios en las tribulaciones. Imagínense cómo fue en el monte Sinaí cuando se presentó Dios. Dice que se presentó con temblor, de ahí salía del monte, salía fuego y una voz, ¿verdad? Desde el monte que retumbaba. Si nada más con el temblor ya tenemos, imagínense con la luz, todo lo que salían las explosiones y la voz del cielo, dice que con unas tremendas bocinas, y todos se asustaron, que dijeron a Moisés, Moisés, tranquilo, mejor habla tú con Dios. Y tú nos dices, ¿qué quiere Dios de nosotros? Pero que Dios no hable con nosotros. Fíjense cómo se manifestó Dios. Él se mostró a la gente, pero el mismo pueblo le dijo, no, mejor habla tú con nosotros, porque esto es tremendo. Y apenas lo vemos, apenas un pequeño temblor. Y wow, cómo estamos ya temblando. No sabemos cuándo viene el Señor. ¿A cuántos de ustedes no les ha hablado Dios? Hay varios que no les ha hablado a Dios. Hay algunos que ni siquiera lo conocen, no han escuchado ni de Dios, han venido a la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que no. Pero fíjate, si tú te vas al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y pasas al Nuevo Testamento, normalmente hay una hojita en blanco. Esa hojita en blanco representa 400 años. O sea, en 400 años hubo un silencio. Oye, ¿dónde está Dios? No existe, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el Señor empezó a acomodar las cosas para su llegada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que si has visto que hay un silencio, tranquilo, porque el Señor está acomodando las cosas. Recuerda que esperamos la segunda venida del Señor, y esta es una mesa de la Santa Cena que representa el pasado, el presente y el futuro. ¡Wow! Pero ya ven cómo somos los hombres bien olvidadizos, que dice el Señor, hacedlo esto en memoria de mí, para que no se te olvide lo que se pagó en la cruz. ¿Sí? Y hay veces, si nos preguntáramos ahorita, a ver, ¿cuál fue la predicación de retiro? Entonces, ¿de qué habló? ¿De qué es? Ya no nos acordamos. Y el Señor conoce, dice, no, se les olvida. Entonces por eso dice, hacedle esto, y cada vez que lo hagan, lo van a hacer en memoria de mí. Acuérdate de lo que se pagó en la cruz por ti y por mí, y por eso es el pacto. Y esto es algo tan solemne. Yo cuando me pongo aquí en la Santa Cena, digo, Señor, ¿cómo me has hablado en la Santa Cena? Y veo antes de cualquier al Señor aquí parado. Sí, es algo muy solemne, porque no nada más está el Espíritu Santo. Cada pedacito de este pan representa su cuerpo. Cada copita de uva representa su sangre. Entonces físicamente está su cuerpo, su sangre. Físicamente está aquí y espiritualmente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjense qué tan solemne es esto. En Lucas 22:7, la Santísima Palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, capítulo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparemos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Bueno, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado
comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La ponemos en tus manos, Señor, y que tú seas, Señor, tomando el control de lo que está pasando aquí. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El Señor anhela y desea que usted comparta la cena del Señor con Él. Y dice el Señor, ay, cuánto deseo. Yo me imagino que en este 31 los que prepararon ahí la mesita ahí en su casa anhelaban y deseaban que viniera la visita, ¿sí o no? Oye, que tengo otro, tráetelo. Tráetelos aquí. Ven, y te gusta que esté la gente ahí el día 31, que el 24, y que te la pases bien padre. Pues imagínate el Señor. Era la última vez que estaba con Él. No le funcionó la primera cuando Él se presentó. Todos le dijeron, no, mejor Moisés, habla con nosotros, porque Dios es tremendo. Mira, si nada más con un temblor estamos ya que no podemos. Y hablando la voz del Señor, habla tú con nosotros. Y la segunda vez llegó despacito, tranquilito, ¿verdad? Llegó el Señor y empezó a convivir como persona, uno con otro ahí. 3 años anduvo con los apóstoles. Yo creo que contaban chistes, comían y se divertían, ¿eh? Hasta que a los 3 años le dije, ¿quién te cree que soy yo? Imagínate nada más ellos viendo, conviviendo con el Señor. Si no, pues este verdaderamente es el Hijo de Dios. ¡Wow! Buscó otra estrategia. Y dice que por amor se entregó a ti y a mí. Y ahora, fíjate, nada más podemos entrar a su presencia. Ahora cuando hablamos le decimos, papito lindo. Ya no le dice Señor, como que está muy lejos, ¿verdad? Como que nos acercó. Pero aún así nos cuesta trabajo. A unos les cuesta trabajo todavía acercarse a Dios, pero Él dice, aquí estoy. Y cuando tú le dices, Señor, papá, te doy gracias. Ahora hablas con papá directamente. Y eso es lo que permitió esta relación. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, esto en memoria de mí. Esto tal vez no lo entendían. Él estaba a punto de ir a la cruz y espiritualmente nada más el pan, que es el sustento. En este entonces el pan era básico para la gente. Todos tenían pan. De hecho, cuando vieron en el desierto caía maná del cielo. Exacto. Él les dio el pan. Entonces el Señor dice, yo soy como ese pan, ¿verdad?, que no debe faltar en tu mesa. Y por eso el Señor les decía, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No sabían lo que iba a pasar con Cristo, pero Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acompáñame al Evangelio de Mateo 27. Mateo 27, el 26, versículo 26. Bueno, Mateo 27. ¿Sí? 27. Ay, me perdió. Ahí ya lo tengo, perdón. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. A veces decimos, ¿por qué ese es el cuerpo? ¿Qué es lo que le pasó en la cruz? Para que reconozcas y para que entiendas un poquito lo que pasó en la cruz. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¡Wow! Fíjate, siendo Dios,
siendo Dios, y yo imagino que una legión o legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles ahí del cielo, yo creo que estaban esperando la orden. Dice, cuando Él nos diga, entramos a fuego ahí. Nosotros no lo veíamos espiritualmente, ¿verdad? Pero espiritualmente había legiones de ángeles. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice aquí, cuando ya dice y desnudándole, aquí ya había pasado, ya lo habían golpeado. Ahí han visto la película de la Pasión de Cristo, cómo lo tienen así amarrado y empiezan a golpearle y salen pedazos de piel y carne. Pues así eran. Supuestamente pues eran personas que ya no tenían algún valor, eran presos, ya no tenían algún valor, y los torturaban, ponían huesitos, y cuando se encajaban en la piel y le daban el jalón, prácticamente toda la sangre ahí era derramada. Y desnudándole echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Se burlaban de él, se lo menospreciaban, lo golpeaban. Fíjate, pudiendo él nada más levantar la mano y poner todos caían, yo creo que muertos en ese momento, pero el Señor soportó eso por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén? Siendo injustos nosotros, siendo pecadores, el Señor, ahora es que, como dicen, aguantó candela, y pusieron y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate todo lo que padeció en la cruz por ti, por mí, toda la humillación que él recibió, pero él sabía que tenía un llamado, que tenía al papá junto con él y obedecía todo lo que papá decía. No nada más era terrenal, no nada más era carnal, sino también eran cuestiones espirituales que nosotros todavía no comprendíamos, porque en ese entonces el enemigo tenía las llaves de la muerte. Todas las almas que habían fallecido estaban ahí detenidas y no podían pasar. ¿Por qué? Porque tenía el control de la muerte Satanás. Cuando él desciende al infierno, agarra y dice: no, ya llegó Cristo, ya llegó Jesús, aquí lo tenemos, al Hijo de Dios, y él con poder y con autoridad arrebató las llaves de la muerte, y ahora sí todas las almas pueden entrar al paraíso. De hecho, uno de los ladrones que estaba ahí con él le dijo: en realidad te digo, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso fue abierto. Cosas espirituales que nosotros no veíamos. Pero fíjate por qué tuvo que padecer. Por nosotros y por las cosas espirituales. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas a Dios? Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la hora de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y ¿qué? Sangre y agua. Fíjate nomás qué tremendo. Ya no había sangre, ya todo lo que había quedado ya había sido derramado ahí con tanto golpe en el camino por ti y por mí, y ya nada más lo poco de sangre que quedó en ese momento, salió la poca de sangre y dice que ya salió sangre y agua. Por eso estas copitas simbolizan la sangre de Cristo, el precio que se pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
A ver, ¿qué me dice? Efesios, vamos a Efesios 2. Yo no me esto como los libros, se los enseña con la escritura, ¿verdad? ¿Listo? Ya estamos ahí en Efesios, capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él se entregó por nosotros por amor. Se entregó por ti, se entregó por mí y además con un olor fragante. Él lo hizo con gusto, lo hizo con amor. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero luego vemos en la iglesia, cuando aceptamos a Cristo Jesús, que todo lo que pasó luego en la cruz, vemos la mesa del Señor, que lo recordamos. Aceptamos a Cristo Jesús y venimos a veces a la iglesia como una especie de ritual, nada más por venir. Pero luego venimos y no vemos las obras del Espíritu Santo o del que el Señor está haciendo en nuestras vidas. El Señor luego me hablaba y dice: sí, se aceptan a Cristo Jesús y todos venimos a la iglesia. Venimos, nos sentamos aquí, a veces quieres participar, a veces no quieres participar, pero ¿dónde están tus frutos?, dice el Señor. Dice: muéstrame tu fe, yo te muestro los frutos, o muéstrame los frutos y yo te muestro tu fe. La fe sin obras es muerta, dice. ¿Cuántos dicen amén? Así que si ya aceptaste a Cristo, tu vida debe de estar llena de frutos. Y si no los tienes, justamente en este 2026, yo creo que es el momento de hacer propósitos. ¿Cuántos hacemos propósitos en el 2026? A veces de ir al gimnasio, a veces de llevarte una vida de oración, a veces de bajar de talla, ¿verdad? Echarle más ganas aquí, no sé, cada quien tiene sus propios propósitos. Pero en la vida espiritual, ¿cuáles serán tus propósitos? A ver, díselo a papá, dice: aquí no te hermano Raúl, porque ya es que luego los bajaré aquí. Ahí dile a papá un propósito que tengas para este 2026, espiritualmente, ¿eh? Muchos propósitos. Dice: bueno, pues a lo mejor voy a leer más la Biblia, a lo mejor me meto a un ministerio. Recuerdo que eso es tú y Dios. Pero hay veces que llegamos y pasan los años. ¿Cuántos años tienes en Cristo?, dice. Tengo 5 años, tengo 7 años, tengo 8 años, 15 años, 20 años. Oye, pero a 20 años eras bien enojón, pasaron los 20 años y sigues igual de enojón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Dónde están los frutos? Eras bien orgulloso, bien vanidoso, celoso. Y ya pasaron el tiempo. Dices: ¿cuántos años tengo en Cristo? Y a veces yo me pongo: bueno, pues ya tengo tantos años en Cristo. Debe de haber frutos del Espíritu Santo. Debe de haber algún fruto del Espíritu Santo. Y eso solo tú lo sabes. Dice que cuando es una persona, la ve reflejado el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Cuando lo ves, dices: este hombre es de Dios. Yo cuando llegué ahí a la escuela, no a veces yo les cuento testimonio, pero no es para que digan: ¡ay, el hermano Raúl! Como les digo, es testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Que no haga que digan: no, es como el hermano Raúl. No, el hermano Raúl es un pecador. Siempre le digo: no, es una cochinada, tú no te fijes en él. A veces da uno un testimonio de ciertas áreas, ¿verdad? Pero no está dando el testimonio de todas las áreas de su vida. ¿Sale? Cuando yo llegué a la escuela, Alfonso Tejas Abre, había junta de consejo técnico y siempre les digo:
cuando llegué estaban hablando de los cristianos, no querían saber nada de Cristo porque un cristiano llegó y les golpeó la puerta porque hicieron algo de lo del Halloween, y entonces llegó y les empezó a patear la puerta, ¿no? Y cuando supieron, ¡ay, y ese que se dice cristiano, ni me hablen! Y cuando yo llegué era el tema, no hablen de Cristo. ¿Sabes? Entonces, qué tremendo. Y ahí empezó mi lucha, llegar temprano a la escuela, y dije, me propuse llegar 30 minutos antes a mi salón, y como era el último, dije, está perfecto, llegaba de 30 minutos, ahí me ponía a orar. Pasaron 3 años, y no sé cómo se dieron las cosas, pero cuando entré, iba a mi salón, y llega una maestra, que ella me comenta que tiene su casa llena así de imágenes, su mamá. Pero exagerado, dice, es que mi mamá lo decía cada vez que me pone imágenes. Y se me acerca y me dice, maestro, le quiero pedir un favor, me da vergüenza. Y yo dije, chino, dinero. Pues no sé. Y se me acerca y me dice, maestro, ¿me enseña ahora? Me quedé así en la, ¿qué? ¿Me enseña ahora? Y sí, amén. Yo dije, ay, ni me la esperaba. Bueno, le enseñé a orar, aceptó a Cristo, y fíjense cómo se dio. Cristo luego me pusieron de MC ahí en la escuela, un evento, no me acuerdo si día del niño, día de las madres, me pusieron de MC, y cuando entro a la dirección, me dice la directora, usted es cristiano, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué? Dice, mi hija que dice que usted es cristiano. Dice, por la forma de hablar. ¡Wow! Fíjate cómo se van dando testimonios, por eso debes de tú reflejar los frutos del Espíritu Santo. O sea, te estoy diciendo, es un testimonio, no para que digas, porque a veces siempre que pasa aquí se avientan las flores, ¿sí o no? Siempre se habla, no, yo por eso hago esto, yo por esto hago, no. Esto es un testimonio, y si yo te contara otra parte de hoy, mi hermanito, mejor que se va para allá. Sí, ok, entonces es un testimonio, y fíjate nada más, cuando llegas me dice, tú eres cristiano. Apenas antes de salir, una mamá quería hablar conmigo, y yo dije, de las canciones que quiere hablar con usted acerca de una calificación. Y yo, bueno, pues ya llegué, dígame, ¿me quiere hablar? Si no, nada más le quiero preguntar, es que les dije así para quería hablar con usted. Es una pregunta, ¿usted es cristiano, verdad? Le digo, sí, amén. Ah, qué bueno, yo también. Diga, amén, gloria a Dios. Fíjense, nada más solitos se empiezan a llegar. Y esa maestra que en una ocasión me dijo que si le enseñaba a orar, nos tocó irme a la oficina ahí de su director. Estaba en la oficina y ella estaba en el otro lado del escritorio y estaba llorando. Y dice, ¿te puedo pedir un favor si oras por mi hermana? Es que mi hermana acaba de perder a su bebé. Le digo, sí, claro que sí. Y oré, dice que ya era el segundo bebé que había perdido. Y ahí estaba orando por ella y le dio una palabra al Señor y le digo, ¿qué crees que terminamos de hablar? Pasaron como 5 minutos y le digo, ¿qué crees que el Señor nos acaba de dar una palabra? Que tú y tu hermana van a tener un hijo. Y dice, y el amor que acaba de perder en estos 2 hijos lo va a recuperar en el tercero que viene. Pues ella lo creyó, fue con su hermana. Yo no conozco a la hermana, y fue, se lo dijo, y me acuerdo que yo estuve orando por esta persona, esta maestra, y siempre digo, ahí recuerdo, ahí conocí el dolor de partes, cuando oras y oración, no era parto, porque yo me acuerdo que hacía y hasta mi estómago me dolía. Siempre digo que es mi hija espiritual. Yo no la conozco, le digo, esa niña sí es. Y tuvo una hijita, y le puso por nombre, en vez de Daniel, le puso Daniela. Gloria a Dios, de la ofrenda de palmas a Rey. Y fíjense, después de que había perdido dos, tuvo una niña y le puso por nombre Daniela. La otra vez hasta le mandé un libro de Daniel y dice que ella se hizo cristiana. Y dice, a todo mundo que llega a la casa le comparte la palabra de Dios. Qué tremendo, y yo no la conozco. Dice, loco, a ver qué día viene. Digo, no te preocupes, algún día la voy a conocer. Yo la conozco en la oración, físicamente si pasa por aquí y la conozco. O sea, como para qué quieres que te den las gracias, ¿no? Pues mejor denle la honra y la gloria a Dios. Señor, gracias por lo que hiciste y ahora ya son cristianos. ¿Dónde el Señor nos lleve? Pues es cosa. Pero, hermano, a lo que vamos es esto, que tú debes reflejar los frutos de la nueva vida. Ya no eres el mismo varón que eras antes.
ya eres una nueva persona. Y los frutos se deben de ver reflejados en tu vida. Si antes te enojabas, ya no te enojes. Y si no, te debes de poner una meta en esa área. A lo mejor luego nos fijamos a los varones acá, porque dicen, porque les adicto. Bueno, pues ellos ya detectaron su área. Pero ¿qué hay del orgullo, de la vanidad, de los celos? A veces nos toca, cuando vienen luego los retiros anuales, a veces nos toca convivir unos con otros y a veces ya hay dificultades. Y dices, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo, verdad? Y a veces es convivir uno con otro, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque a veces no trabajamos en esa área que nos cuesta. Es que yo soy, no me toques, porque yo soy bien enojón. Bueno, si ya sabes cuál es tu área, ese es el área que debes de trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí hay una historia que se encuentra en Segunda de Reyes. Yo creo que todos nos reflejamos en esa historia como Naamán. Todos somos como Naamán. ¿Cuántos dicen amén? Bien orgullosos. Era un enemigo del pueblo de Dios, era un sirio, y le dijeron, ve ahí con el profeta Eliseo y él orará por ti y te va a sanar. Bueno, a duras penas fue, y como era general del ejército, llegó arriba de caballo lleno de soldados, llega ahí, se presenta ahí ante el profeta, dile que salga, no se bajó ni de su caballo ni nada. Yo creo que ahorita va a salir, va a orar por ti, ya y le voy a dar unos regalitos, ¿verdad? Yo le voy a dar regalos y todo. Y el profeta Eliseo le dice, ahora sí, mandó a su criado, ni siquiera él salió. Hay que bajarlo del caballo. ¿Sabes qué? Vete al Jordán, buscó el Jordán en la parte más sucia, yo creo, donde está más tierrita. Vete para allá y sumérgete 7 veces. ¿Cómo? Ni siquiera salió a recibirme. Y a veces ahí donde nos duele, en el área que nos duele, ahí es donde debemos de trabajar. Pues no quería irse para allá. Dice, pues que no está. Los ríos Albana y el Farfán, que son mejores ríos que el Jordán. ¿Por qué me manda ahí? Yo no voy. Ahí están haciendo la labor sus soldados. Mira, ve para allá. Que si no te hubiera dicho otra cosa, no la harías, pues serías sanado. Bueno, a duras penas, a regañadientes fue, se sumergió ahí en el río, en la Navidad, 7 veces, dice, a la 7ª vez que salió, su piel salió, ¿cómo? Como de bebé, porque lo oí por acá, sí. ¿Saben qué dice? Que blanquita como la piel de los bebés, sí, cuando agarra a su hijito, a su nietecita, así, su pielecita bien suavecita, dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! Ahí sí hay un Dios, en Israel hay un Dios, aquí hay un Dios al que debemos de adorar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Con esa soberbia y ese orgullo, lo único que van a decir, yo le pagué al doctor. Por eso es que no le quiso recibir nada. Tenía que bajarle de su orgullo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustas, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. ¡Oh, qué tremendo! Fíjate lo que hizo él. Es un enemigo, es un sirio, y aceptó al Dios de dioses. ¡Wow, qué tremendo! Debe regalarle una ofrenda de palmas al rey de reyes. Es un testimonio tremendo, un hombre tan orgulloso, enemigo. Dice, no, yo no acepto ese Dios. Pero
yo voy a adorar a este Dios. El Señor nos ha cambiado. El Señor nos ha dado una vida que no queríamos. ¿Y qué le hemos dado a Dios? Es la primera vez, honestamente se los digo, que veo que alguien trae el año nuevo unas florecitas que nos regalaron, ¿sí o no? Unas noches buenas. Yo antes iba, mi testimonio es que yo iba a la iglesia tradicional, iba a Milpalta, quería ser monaguillo más, y entonces cuando iba a la vocacional iba hasta Milpalta, y ahí iba a la iglesia allá, ahí está la escuela pastoral que estaba ahí en Milpalta, y si supieran la cuestión, las cosas de ofrendas que daban, siempre veías lleno de flores, porque hacían mandas que decías, padre, allá le decía, pastor, ¿sabe que yo voy a poner las flores del altar durante un año? Ahí donde yo me juntaba con los cuates ahí del fútbol, que nos íbamos allá, el papá de él dice, yo por 3 años quiero cuidar la iglesia. Como estaba ahí solito y se la volaban de noche, todas las noches andaba con su papá y andaba ahí arriba de con una escopeta cuidando, haciendo una manda por 3 años. Otros ponían flores, yo quiero hacer una manda, traer siempre flores por un año. Yo quiero hacer una manda de lectura. Y siempre veías a la gente haciendo mandas. Y aquí aceptamos a Cristo Jesús y nos cuesta trabajo. Cuando llegas a la iglesia aquí cristiana, y yo acepté a Cristo y dije, ay, estoy feliz, pero la verdad que no se ven horas de los que ya aceptamos a Cristo. Pasa un tiempo y siempre platica con alguien y siempre la respuesta es que te dicen, híjole, la verdad sí, pero es que yo ya me quiero ir, la verdad que ya me cansé, y ya como que quieren irse. Dices, oye, espera, ¿qué pasó? Los que vivieron o fueron un ratito a la iglesia tradicional, y cada año me iba yo a mis mandas. Me aventé 7 años caminando hasta Charla, y aceptar a Cristo me costó trabajo. Con mi hermana me compartió la palabra de Dios, yo no le creí, y me compré una Biblia católica, y leyendo la Biblia católica empecé a conocer a Cristo. Y cuando llegué al libro de Daniel, porque me decían, leen los evangelios, dije, no, yo me voy de Génesis, y empecé a leer desde Génesis, y si algo me estaba ocultando, ¿no? Algo me quiere ocultar, y empecé de Génesis, y ahí tengo, la empecé a leer en el 2000, justamente ahí tengo la fecha del 2000, en enero, en febrero, en marzo, en abril, 3 meses me aventé la Biblia completita. Y cuando ya terminé de leerla, llegó a mis manos un libro que se llama Devuélveme mi dignidad de Tito Cruz, y me empecé a congregar solito ahí en la iglesia de la Séptima Torre, donde estaba el pastor Carmona, que ahorita ya está con el Señor, y acepté a Cristo. No es un proceso fácil, pasaron muchos años, pasaron como peleando, hasta que yo salí a luego evangelizar con mi hermano Ramón, creo que ella también está con el Señor, y salía yo con él a acompañarlo a evangelizar, y en una ocasión salimos los dos, y hasta unas monjitas nos daban dinero, ay, porque venden harta droga. Diga, ah, qué tremendo, dije, esto es de Dios. Usted está en una iglesia de Dios. Es una iglesia o es un ministerio que va solamente donde las águilas se atreven. No cualquiera se mete ahí en Tepito a la zona fea a llevar la palabra. No cualquiera va a código rojo. Cuesta trabajo. Si no, pregúntele a mi hermanito Toño, cuando va luego a evangelizar, tremendo. Y esa vez que íbamos, cuando llegué la primera vez que fuimos a evangelizar esa calle, y pues vamos, yo no sabía. Y cuando yo me dije, no, vamos por la otra porque aquí hay puro robadito. No, pues bien pasados llegaban y yo, préstame la chavalita, préstame eso. No, pues compartiendo la palabra, y el que daba el testimonio era mi hermano Toño. Digo, mi hermano Toño, bueno, también, mi hermano Ramón era el que daba el testimonio. Y fíjate, y ahí fui viendo las horas, y algún día pasaron 3 años, y cuando vi dije, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Y siempre era mi pregunta, ¿será de Dios o no será de Dios? A lo mejor usted está pasando por eso también. ¿Y será esta iglesia de Dios o no será de Dios? Pasaron 3 años así, mi frío caliente, porque a los tibios los vomitaré.
Y así no voy, y vas como que a fuerzas. 3 años, Semana Santa, pasaron en la tele la película esa de Manto del Calvario, pero la que casi nunca pasa. Y ahí es cuando el Señor me habló, le mandaron a preguntar a Juan el Bautista a Jesús: dile si este es el que ha de venir o hemos de esperar a otro. Y si le pregunta al pastor, ¿qué me va a decir? Pues es esta. ¿Para qué? Si pregunta al pastor, dice, esta es la buena. Por eso no le quería preguntar al pastor, para que me diga, ¿cómo va a decir? Y Jesús le dijo: vayan y dígale a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Dele palmas al Rey de Reyes. Yo cuando salí a evangelizar, leía la mano de Dios ahí orando en el alcohólico, en el drogadicto, en la prostituta. Dije, esto es de Dios. El árbol por sus frutos se conoce. Aún las mismas monjitas nos dieron dinero. Vayan allá. Ellas me dieron la vuelta y yo también con Ramírez le quería dar la vuelta hasta que me agarró el Ramoncito y me dijo: no, vete, vámonos por ahí. Pero ahí, pues ahí es donde vamos. ¿Dónde? Aquí en esta ventana. Y hasta se paró con su guitarra y su pavo. Yo, ay, Ramón. Fíjese, entonces usted está en una iglesia donde el Espíritu Santo, hemos visto milagros, sanidades. En el grupo de intercesión hemos pasado por dificultades, pero la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Así que este sillo, fíjese nada más lo que hizo. 10 leprosos fueron sanados y solo uno de ellos regresó a darle las gracias a Dios. El Señor ya lo aceptó, el Señor ya cambió su vida. Y si no ha tenido un encuentro con Dios, usted ya está en la lista. El ojo de Dios está en usted. Y ¡wow! Los silencios de Dios son peligrosos. Si usted de repente no oye la voz de Dios, no la escucha, recuerde que el Señor está preparando las cosas. A veces le va a decir de una forma y no va a llegar. Mi hermana me compartía, no mi hermana Laura, mi hermana Lourdes, ella es lo que me compartía. Y lo único que pasaba es que había debate entre ella y yo. Y siempre nos agarramos de chanco. Ya es que tú ya sé. Yo era de un lado y del otro. Y solamente cuando llegó una Biblia católica a mi mano y la empecé a leer, me di cuenta que ahí estaba Dios siempre hablando. Yo nunca me había dado cuenta. Acepté a Cristo. Me fui a una iglesia donde no me invitó nadie. No, yo no voy para que me dice. Me fui a escondidas hasta la 7ª torre, ahí en Punta Conalep. Y creí en el Señor. Después de 3 años ya le dije a mi hermana: ¿qué crees? Ya soy cristiana. ¡Ay, no te creo, soplo! Hasta me decía así: no, pues sí. Y acepté a Cristo. A veces el Señor tiene sus planes muy distintos. Pero si el Señor ya lo escogió, es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús, Juan, ahí acompáñame solamente a Juan, capítulo 2. Y dice: Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los campistas ahí sentados. Y haciendo una soga de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparcieron las monedas de los campistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de ladrones, según la traducción. El Señor entró al templo, azotó las cuerdas y sacó todo lo que no servía. Póngase de pie. Vamos a pasar a un momento muy solemne. Cierre sus ojos.